¿por qué los derechos humanos no venden? Quiero decir, ¿qué nos pasa a nosotros con el discurso de derechos humanos? Nadie sabe qué cosas son, creo. ¿Qué Pero eso, cosas son? ¿Por qué no me explicas primero? el tema, creo yo, básicamente es, más que definir los derechos humanos como qué son, tenemos que interesarnos por los derechos en general de la gente. O sea, la gente tiene derechos. O sea, hay que defender los derechos de alguien. Si es que, por ejemplo, a este lo desaparecen, a este lo matan en una comisaría, lo encarcelan injustamente, lo deportan, lo exilian, lo que fuera, tiene derecho esa persona. Hay que realmente proteger la vida de la gente. Hay que proteger a los niños, a las mujeres, a las personas con opciones sexuales, con opciones de lo que fuera. Hay que Lo que defenderlo. pasa es que creo que está demasiado asociado o reducido a temas puntuales de matanzas, de masacres, ¿no? Entonces la gente en su cabeza asocia, creo, asuntos de derechos humanos solamente con fosas comunes, solamente con ejecuciones extrajudiciales, cuando el tema no se reduce solamente a eso, ¿no? Me parece que hay, de ahí partimos y nos ponemos a averiguar por qué no venden, básicamente porque la gente no entiende de qué se trata el asunto, ¿no? Y Ciro Castillo, quiero decir, si hablamos ahora de desaparecidos, es sinónimo, digamos, Ciro Castillo, lo cual no quiere decir que no esté desaparecido, pero hay 15.000 desaparecidos más. Entonces, un poquito, ya me podría decir, bueno, su papel es médico, no sé qué, es muy mediático, pero ¿por qué ese caso es mediático? Porque tiene ángulos un poco más oscuros. Bueno, Porque, yo no quiero. Acabo de ver la cuña de tu programa y me parece que la pregunta que plantea es no solamente válida, es un clamor, es decir, estamos preocupados por un desaparecido y hay 15.000. Sin embargo, también me siento muy cercano al caso de la familia, porque he conversado mucho con ellos y no quisiera, digamos, convertir el drama de esta familia en un asunto de análisis de medios de comunicación, sobre todo porque el drama no ha terminado, ¿no? Es decir, creo que la situación en la que están ellos y en la que están las familias de los 15.000 desaparecidos que mencionas, debería merecer el respeto mínimo de abstenernos de convertir el tema en un asunto o marquetero o de campañas turísticas, como ya ocurrió, ¿no es cierto? En el alcalde de Cayoma ha planteado la ruta turística Ciro. Al papá de Ciro no le ha molestado tanto. Yo se lo pregunté el día lunes, me parece, pensando que se iba a indignar, ¿no? Porque yo creo que, puesto en su lugar, yo me hubiera indignado, pero a él no le pareció tan malo. Y sin embargo, pues la pregunta que haces es totalmente válida. Es decir, creo que se ha convertido en una historia muy cinematográfica por los componentes que tiene de historia de amor-odio, porque los periodistas seguimos la trama desde antes de que todo esto se desencadenara. Es decir, primero era una simple historia de dos chicos perdidos y luego, como en un guión de cine, se ha ido volviendo una cosa compleja, enrevesada, y estamos pues todos probablemente fascinados por el desenlace, pero también fascinados por el rating y por las ventas de periódicos que genera, ¿no? Si no, no se explicaría cómo casi 200 días después continúa en primeras planas. Eso significa que la gente tiene una demanda ya bastante fuerte con este asunto. pues si a la gente le interesa ese caso, ¿por qué? O sea, ¿qué no tienen los demás casos para básicamente despertar qué le falta a los demás casos para despertar eso? Suponte, ¿no? Ese contexto implica el ministro Mora, ¿no? Diciendo, no sé qué, que la supuesta vieja, el punto final le ha hecho un plantón en ese momento, Sí. se vaya, hay un montón de campañas por el Facebook y demás. Que bueno, puede ser un globo de ensayo, puede ser que él piense así, puede que los militares piensen así, puede ser lo que fuera, ¿correcto? Pero, ¿por qué? ¿Cómo unir las dos cosas? O sea, me pregunto simplemente, nos estamos preguntando hace mucho tiempo, ¿cómo hacer para que esto venda un poco más? Pero no Yo venda de vender. te lo puedo responder a nivel de periodistas, ¿no es cierto? Porque hay un lenguaje muy crudo que usamos, digamos, dentro del oficio, como seguramente también es dentro de tu chamba, ¿no? Digamos, cuando tú estás en un programa de televisión, hablas de lo que haces con una cierta terminología, pero seguramente que entre gitanos usan palabras bastante más directas y a veces gruesas, ¿no?
cuando un reportero le plantea a un director un tema, el director, el productor general, el editor está, por supuesto, en libertad de cuestionar el tema, aceptarlo o no, que para eso estás ahí, ¿no? Entonces, una pregunta que siempre se escucha en las salas de redacción y en los canales de televisión, cuando un reportero plantea, por ejemplo, tengo un caso de un desaparecido, ¿no? Que, bueno, se ha perdido en tal sitio y qué sé yo, hace tantos días que nadie sabe nada de él. La pregunta automática del director va a ser, ¿es residente o poblador? ¿Me entiendes? Claro, claro que sí. Residente, ¿no es cierto?, de alguna zona, digamos, clase AB, ¿no? Preferiblemente limeña, o si es de provincias, también de una clase social más o menos acomodada. ¿Por qué? Porque esto siempre, por alguna misteriosa razón, produce mucho más interés en la gente. Es decir, tú me preguntas por qué el desaparecido Ciro vende más, entre comillas, que un desaparecido de Ayacucho o de Huancavelica. Probablemente por esa razón. Por lo blanco, o sea, blanco entre comillas, porque es blanco. No, es que no es una cuestión solo racial, es una cuestión de clase, es una cuestión de, por alguna extraña razón, las tragedias de la clase media alta siempre tienen un espacio mucho más preponderante y un interés mucho mayor de la gente. Pero hay una discriminación implícita en eso. Y por supuesto. No, de hecho, la distinción en sí es grotesca. Pero yo te estoy describiendo lo que hay. Es decir, siempre por ejemplo, la corrupción, los delitos de cuello y corbata. ¿Por qué nos dan tanto morbo? ¿Por qué los Vladivideos y las montañas de dinero? Porque no era Perochena, no era Momón, claro. ¿no? Eran los ministros, eran los generales, eran los dueños de los medios. Entonces creo que ahí está el componente de morbo mayor y por eso tal vez el tema de Ciro produce esta, no sé si se puede llamar identificación, ¿no? Porque es el chico universitario promedio, con la enamoradita promedio, que podría ser tu primo, tu vecino, médico, ¿no? Entonces quizás eso lo hace cercano a la gente que paga cable, que compra la revista, que compra el periódico, ¿no?